Después de ver algunas de las funciones incorporadas en el lenguaje, llega el momento de que empecemos a crear nuestras propias funciones. Vamos a hacerlo a lo largo de 3 entregas. Primero hablaremos de qué es un subproceso, un bloque de programa. Luego lo mejoraremos hablando de cómo se pueden personalizar usando parámetros. Y finalmente llegaremos a las funciones como tal. Iremos viendo la diferencia en cada uno de los pasos. Pues bien, el primer detalle importante es que esos subprocesos o subalgoritmos o subrutinas son básicamente bloques de programa. Yo descompongo mi programa en varios fragmentos y eso puede tener más sentido del que parece cuando uno empieza. Porque por una parte me va a hacer que el programa sea más fácil de leer, porque iré convirtiendo el cuerpo del programa en algo que parezca mucho más lenguaje natural, en vez de bucles, condiciones mezcladas por ahí en medio que lo hagan más difícil de leer. Además, esos bloques de código los podré reutilizar, con lo cual voy a evitar que mi programa tenga código repetitivo. Y en ese sentido, lo más importante no es el hecho de teclear menos, sino el hecho de que será menos propenso a errores. Si una cosa la hago 5 veces, es posible que alguna de esas 5 veces algún pequeño detalle lo pase por alto, lo haga distinto y se comporte mal. Lo veremos en un ejemplo real. Pero es que además el descomponer el programa en bloques me permitirá que el programa sea más fácil de mantener. De hecho, hay más ventajas. En programas un poco complejos podría incluso permitirme repartir trabajo. Es mucho más fácil hacer que una persona se encargue de un bloque, otra de otro, y finalmente se fusiona todo. Y eso es algo mucho más complicado de hacer en un programa monolítico, un programa que vaya de principio a fin, sin estar partido en bloques. Entonces, ¿cuál va a ser la sintaxis de esos bloques? Pues usaremos o bien la palabra subproceso o bien, según el perfil de sintaxis, quizás la palabra subalgoritmo. Pondremos el nombre que queremos dar a ese proceso, luego indicaremos una o varias órdenes que queramos repetir y terminaremos con fin subproceso o fin subalgoritmo. Vamos a verlo. Vamos a hacer un programa con poca utilidad en el mundo real, pero que nos servirá bien para ver qué ventajas tiene eso de los subprocesos. Vamos a escribir 3 textos y esos 3 textos los vamos a subrayar. Escribiremos varios guiones, varias rayas debajo de ellos. Por ejemplo, yo podría escribir un primer texto que fuera la palabra hola. Puedo dejar un espacio antes y un espacio después. Puedo preparar un segundo texto que sea la palabra adiós, esta vez sin espacios. Y un tercer texto que sea la palabra, o mejor dicho la frase, ¿qué tal? De modo que yo para subrayarlos lo que haría es usar una orden para y decir, pues quiero usar un para, voy a usar por ejemplo un contador que se llame i, ya sabes, variable muy frecuente para cuando sea evidente lo que está haciendo, cuando no tenga que buscar un significado real como fila, como columna, como posición, pues voy a hacerlo por ejemplo 6 veces. Por eso que tengo las 4 letras de la palabra hola y el espacio de antes y el después. Pues quiero que mi vaya desde 1 hasta 6 y esas 6 veces lo que quiero hacer es escribir sin saltar un espacio en blanco. Siendo estrictos, después debería avanzar de línea, pero voy a olvidarlo a propósito. ¿Qué haría si quiero repetir esta estructura para la palabra Dios y para la palabra qué tal? Pues con lo que conocemos, yo copiaría y pegaría. Copio y pego esto aquí. Copio y pego esto aquí. Cuando ya he copiado y pegado, me doy cuenta de que no estoy escribiendo guiones, estoy escribiendo espacios. Lo cambio en un sitio, lo cambio en 2 sitios, lo cambio en 3 sitios. Estoy trabajando el triple. Con el agravante de que no solo es que trabaje el triple, es que además puedo pulsar la tecla de al lado y aquí, por ejemplo, escribir en vez de un guión, un punto. Por error. Cuanto más grande es el programa, cuanto más código repetitivo, más propenso a errores y además a errores difíciles de encontrar. Vamos a probar que esto funciona y veremos lo que decíamos, que no está avanzando de línea. Y veo hola, subrayado, adiós, veo puntos en vez de guiones, el subrayado, el que tal aparece descolocado porque no he avanzado de línea, con lo cual me toca escribir una cadena vacía para saltar y me toca hacerlo una vez y copiar y pegar y pegar. Puedo aprovechar para corregir ese punto y poner un guión, pero en cualquier caso, eso de copiar y pegar me ha ayudado en el instante inicial, pero aún así sigue siendo muy trabajoso cualquier cambio, y el programa resulta difícil de leer.
Comprobamos que al menos ahora se comporta bien y vamos a hacer una versión un poco más elegante. Los subrayados al menos ya aparecen bien. Hay pequeños detalles que mejoraremos porque, claro, estoy escribiendo 6 líneas. Aquí estaría mejor escribir solo 5. Aquí estaría mejor escribir 8. Ahora que todavía son 3 fragmentos de programa repetitivos, podría aquí poner un 5, aquí poner un 8, pero en la próxima entrega hablaremos de cómo personalizar estos bloques que vamos a crear para que sea un poco más elegante. De momento vamos a mejorar esto, aún teniendo en cuenta que todavía aparecerán 6 espacios en cada palabra, que quizás no sea lo ideal. Voy a crear un proyecto nuevo. Me traigo lo que ya había escrito, lo llamo subrayados 2 y vamos a hacerlo de la forma elegante, que es crearme un subproceso, un subalgoritmo, una subrutina. Insisto, según la versión de PSINT, según el perfil de sintaxis, quizás se use subproceso, quizás subalgoritmo, yo voy a usar subproceso. De modo que me vengo al final del programa. Nuevamente, cuando pases a lenguajes reales, habrá algunos en los que los subprocesos tengan que estar antes del cuerpo del programa. Algunos en los que tengan que estar después. En mi caso voy a empezar por ponerlo debajo, luego lo pondremos arriba en el siguiente ejercicio. Digo, quiero crear un subproceso. Verás que me propone subalgoritmo, subproceso, voy a usar subproceso. Lo voy a llamar subrayar. Y termino con fin de subproceso. Y ahora lo que voy a hacer es esta parte repetitiva, la voy a cortar y pegar dentro de ese subproceso subrayar. De modo que mi programa va a quedar así. Quiero escribir qué tal y quiero subrayar. Quiero subrayar. Quiero subrayar. Mi cuerpo del programa es mucho más legible que antes, pero además es menos repetitivo. Si yo de repente digo, pues quedaría mejor si quiero subrayar, por ejemplo, con símbolos de igual, con dobles rayas, en vez de con guiones, que es una única raya. Pues me basta con, en un único sitio, cambiar el símbolo que quiero escribir sin saltar, y esos cambios afectarán aquí, y afectarán aquí, y afectarán aquí. Estamos consiguiendo que esto sea más legible, que haya menos programa repetitivo y que sea más fácil hacer cambios a posteriori. Vamos a probarlo. Y aquí tengo mi hola, mi adiós, mi qué tal con subrayador dobles, pero insisto, en un programa más fácil de leer, más compacto, más fácil de mantener. En la próxima entrega lo mejoraremos para que yo pueda decir quiero subrayar con 5 espacios, o con 7 espacios, o con 20 espacios, y puedo usar algo distinto en cada caso, y que esto se vea mejor ajustado a la longitud del texto que haya en cada ocasión. Pero como siempre, antes un ejercicio propuesto, todavía uno sencillo que va a ser crear un subproceso que se llame saludar, que lo que haga sea escribir hola y tu nombre, por ejemplo en mi caso hola Nacho, que lo haga sin avanzar de línea, de modo que desde el cuerpo del programa puedo decir, pues quiero escribir esto 5 veces, o 10 veces, o 20 veces. Y esas 5 o 10 o 20 veces aparezcan en una misma línea.